Buenas noches, profesora. El día de hoy, mis compañeros y yo vamos a exponer sobre los agresores sexuales en el Perú. Mi grupo está conformado por Lourdes Marcos, Francis Rengifo, Mauricio Salgado y quien les habla, Lucía Marina. Ahora vamos a darles una pequeña definición de qué es un agresor sexual. Según la DRAE, que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el agresor sexual es la persona que realiza actos atentatorios contra la libertad sexual de una persona empleando violencia o intimidación. De acuerdo a esto, la agresión sexual es cualquier forma de contacto sexual que ocurre sin el consentimiento explícito de la persona y que viola la sensación de autonomía del cuerpo. Estas incluyen un amplio rango de actos que van desde agresiones de tipo verbal o visual hasta la violación sexual. La prevalencia de vida de agresiones sexuales en adolescentes en el Perú es del 6%. Sin embargo, algunas regiones presentan una prevalencia de hasta el 22%. Las violaciones sexuales en este país mayormente ocurren en adolescentes entre 14 y 17 años. Son predecesivos de agresiones menos intrusivas y la mayoría se dan en el entorno familiar de la víctima, que sería algo de un 74%. Según Torre y Silva, lo puntualizan como todo aquel sujeto que acomete sexualmente a otro, sea hombre o mujer, en edad adulta, niño o niña, con el fin de someterlo a cualquier tipo de abuso o llevar a cabo el acceso carnal llamado anteriormente violación. Vamos a pasar por las causas biológicas de la agresión sexual. Existen diferentes teorías que nos muestran factores biológicos como posibles motivadores de la conducta sexual desviada. Algunos de estos factores se ven descritos por Verdi Sánchez en su libro El agresor sexual y la víctima. En este nos dicen que la agresión sexual se ve originada por factores sociales, biológicos y cognitivos, destacando tres de estos últimos: nivel de arousal ante un estímulo sexual, el nivel de serotonina y el sexo del agresor. Existe una teoría que sostiene que el comportamiento está relacionado con la necesidad de supervivencia de la especie, porque ha aumentado el número de parejas que mantienen hábitos reproductivos. Esta posición teórica ha sido ampliamente refutada, porque además de ser biológicos, los seres humanos también son una especie de cultura, y su comportamiento no solo está determinado por la herencia biológica, sino en primer lugar por la herencia social, que son valores y normas. Para otros, la violación no es un comportamiento común de los hombres, sino es de un grupo minoritario de ellos, hecho que refuta el determinismo biológico de este método. Entre una de las afirmaciones de esta teoría también se menciona el modelo fisiológico de gran relevancia, que indica que la principal causa del abuso sexual es la excitación sexual anormal. Este modelo se basa en parte en el hallazgo de que muchos abusadores sexuales de niños muestran una capacidad de excitación genital igual o mayor ante los estímulos relacionados con los niños y los estímulos relacionados con los adultos. Sin embargo, uno de los problemas que plantea el modelo es que algunos de los hombres que son adultos abusadores sexuales son especialmente los jóvenes. Responden a los estímulos relacionados con los menores y algunos abusadores no muestran la respuesta esperada. Otros investigadores con teorías biológicas hipotéticas discutieron el posible papel de la testosterona en el abuso sexual infantil. Estos niveles indican que los niveles anormales de testosterona están relacionados con la posibilidad de agresión sexual, pero no afectarán la elección de menores como sujetos de abuso. En la actualidad, la literatura empírica es insuficiente para aclarar la naturaleza o el alcance de la relación entre los niveles de testosterona y el abuso sexual. Ahora vamos a pasar por las causas psicológicas de la agresión sexual. Causas psicológicas de los agresores sexuales. No existe un perfil determinado de la agresión sexual. Se puede establecer algunos rasgos o características comunes. Son personas con apariencia normal, inteligencia media, no psicóticas, provenientes de todos los grupos culturales, religiosos y económicos, y no presentan necesariamente un nivel de patología psiquiátrica superior a la población general. Otra causa sería el hecho de haber padecido algún tipo de abuso sexual en la infancia, que tiene una mayor correlación con el delito de abuso sexual, más no tanto con el delito de violación. Es decir, es más probable que las personas que sufren abuso sexual en su infancia
se conviertan en abusadores. Es interesante destacar que en una investigación hecha por Simons en el 2008 nos habla de que el 66% de casos de personas abusadas se convierten en violadores cuando su abusador fue mujer, hecho que podría explicar que la mayoría de agresiones sexuales sean de tipo colérico. Causas sociales de los agresores sexuales. Respecto a las actitudes socioculturales, se plantean que pueden favorecer o generar una tolerancia a la agresión sexual. Por ello, las sociedades con actitudes y valores negativos hacia la mujer muestran tasas más altas de agresiones sexuales. Algunos son, por ejemplo, el uso de la pornografía. Muchos agresores sexuales y pedófilos consumen de manera regular la pornografía como medio de excitación y masturbación, pudiendo ser una motivación a la agresión sexual. Algunas distorsiones cognitivas sobre las mujeres. Delincuentes sexuales presentan un gran número de errores valorativos sobre las mujeres y su papel en la sociedad, sobre su sexualidad, sobre las normas y valores sociales y legales acerca de lo que pueden o no pueden hacer. También se relaciona mucho con el machismo que existe en la sociedad. Algunas distorsiones sobre su propia sexualidad, relacionados con ciertos estados emocionales, algún tipo de excitación sexual determinado, relaciones coléricas, intoxicación etílica, el consumo de sustancias como alcohol o drogas, ya que pueden muchas veces preceder a las agresiones sexuales. Y la subcultura de violencia. Vicente Garrido nos habla en su investigación que los violadores son personas que rivalizan con las conductas y valores socialmente establecidos. Por tanto, es muy probable que tengan también antecedentes en otro tipo de delitos. Bien, ahora yo les hablaré sobre los factores de riesgos que llevan a cometer a una agresión sexual. Los agresores sexuales han sido expuestos a ciertos factores de riesgos que han podido influir en su comportamiento. De acuerdo con esto, podemos identificar 5 factores que predisponen la agresión sexual. 1. Factor biológico o genético. La herencia genética no solo determina los rasgos físicos de una persona, los genes también contienen información como la inteligencia o la personalidad. Es por eso que se indica que la conducta delictiva puede transmitirse genéticamente. Segundo, tenemos el factor familiar. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, de aquí parte su vital importancia, ya que ésta se encarga de brindar apoyo, valores, seguridad y hasta límites. Es por eso que se debe considerar lo peligroso que sería si surgiera algún ambiente negativo dentro de esta. Tercero, tenemos a los factores relativos a la sexualidad. Este factor hace referencia a cuando los niños o adolescentes son expuestos de forma directa o indirecta a situaciones sexuales. De manera directa se refiere a cuando el menor ha padecido de un abuso sexual o explotación sexual, mientras que de manera indirecta es cuando son expuestos a material sexual, también a manipulaciones para exhibicionismo o hasta para realizar pornografía. Cuarto factor, tenemos a los factores sociales. La cultura y la sociedad son representaciones esenciales para los niños, dado que el entorno psicosocial en el que se encuentra inmerso el niño o la niña o adolescente. Esto le permite desarrollar habilidades sociales. Es por eso que se considera que las exposiciones de maltrato o comportamiento negativo pueden predisponer el comportamiento delictivo. Por otro lado, es importante también mencionar el nivel socioeconómico. La pobreza puede exponer a los niños y adolescentes a ambientes contraculturales, situaciones de delincuencia o hasta explotación sexual. Como quinto factor tenemos al factor de la personalidad. Según Camp y Salazar en 2005, se indica que los adolescentes que presentan conductas delictivas, como el abuso sexual, manifiestan bajo control de impulsos y presentan bajo coeficiente intelectual. Además, se presentan dificultades en las habilidades sociales. Por tal motivo, agreden sexualmente a los niños, niñas o mujeres para satisfacer sus necesidades. Ahora es importante mencionar los signos o síntomas que se puedan encontrar dentro de la agresión sexual. Luego de una agresión sexual, se presentan ciertos signos o síntomas que nos ayudan a comprobar los hechos. Algunos son visibles y otros sí necesitan y requieren de un examen en la zona genital. Signos que incluyen aspectos físicos: moretones, irritación o
marcas en la zona genital. También tenemos el sangrado o la secreción vaginal. El sangrado vaginal anormal puede estar causado por maltrato físico o el abuso sexual, que lesiona la zona abdominal y vaginal. El sangrado vaginal es causado por abuso y a menudo es el resultado de lesiones físicas leves, que pueden mejorar por sí solas o por el tratamiento en el hogar. Tercero, tenemos al dolor, sangrado, secreción u otra forma de maltrato físico en el ano. Además de esto, se encuentran desgarros o hasta dilatación en el ano. También podemos encontrar los síntomas de alguna infección de transmisión sexual, como el VIH, gonorrea, clamidia, etc. Por otro lado, tenemos algunas señales que se deben de tener en cuenta. De estas podemos mencionar que podemos encontrar pesadillas u otros problemas para dormir sin ninguna explicación. Segundo, el sujeto parece distraído y hasta distante en momentos extraños. Tercero, cambio repentino en el apetito, ya sea el aumento o la disminución. Cuarto, tenemos cuando se encuentran cambios repentinos de humor, ya sea la ira, el miedo, la inseguridad o hasta el retraimiento. Quinto, tenemos el miedo nuevo o inusual a ciertas personas o lugares. Y por último, podemos encontrar a que la persona se siente o ve a su cuerpo como algo repulsivo, sucio o malo. Luego, mi compañero pasará a explicar sobre los aspectos legales relacionados con la agresión sexual. Muy bien, continuando con los aspectos legales relacionados, el tratamiento de los delitos sexuales ha sufrido cambios importantes desde la derogación del Código de 1924. El Código Penal vigente reconoce que esta forma de violencia es un atentado contra la libertad sexual, constituyendo un cambio significativo con relación al Código Penal en el que se considera un atentado contra el honor sexual. El tipo penal excluía los actos de imposición sexual que se produjeran dentro de una relación matrimonial. Además, era posible lograr la exoneración de responsabilidad penal si es que el inculpado contraía matrimonio con la agraviada, aun si el delito hubiese sido cometido por dos o más sujetos. Por otro lado, en algunos tipos penales debía acreditarse conducta irreprochable y era considerado un delito de acción privada. Incluso la sanción que debía imponerse era mínima, antes de la promulgación del Código Penal vigente. La pena implicaba prisión o penitenciaría no menor de 2 años y mayor de 4, con lo cual se consideraba un delito de mínima lesividad social. A continuación, hablaré sobre los factores protectores necesarios frente a una agresión sexual. Estos factores protectores son aquellos que potencialmente disminuyen la probabilidad de caer en un comportamiento de riesgo. Son situaciones deseables para el beneficio de los seres humanos y el mejoramiento de su calidad de vida. Estos permitirán protegerse y proteger a otros contra la violencia. Entre los factores que pueden disminuir o amortiguar el riesgo de violencia se encuentra haber gozado de una crianza sana durante la niñez, contar con una familia propia que ofrece respaldo, vivir dentro de una estructura familiar nuclear o extensa, pertenecer a una asociación o comunidad y la capacidad de las mujeres de reconocer el riesgo. Ahora pasamos al tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico ante una agresión sexual. La necesidad de un trabajo combinado para personas que sufrieron algún tipo de abuso sexual se hace más evidente cuando son diagnosticadas con trastorno de estrés postraumático. El TEPT requiere de tratamientos de alta calidad para ser afrontado, pues la complejidad de sus manifestaciones y la gravedad de su impacto generan fuertes alteraciones en la salud mental de las personas. La farmacoterapia destaca predominantemente por el uso de antidepresivos y ansiolíticos que pueden aliviar algunos de sus síntomas. También el uso de algunas terapias alternativas con modalidades terapéuticas como la programación neurolingüística, terapias con enfoque de género, terapias de escritura, algunas terapias individuales que se trabajan con sobrevivientes del abuso sexual deben ser focalizadas en el alivio de los síntomas y el dolor o el sufrimiento personal generado. También se trabaja algunas terapias grupales. De manera de conclusión, queremos agregar que el abuso sexual debe ser asumido por los servicios de salud de los estados como un asunto de seguridad pública, más aún en países donde la violencia de género y el machismo forman parte del contexto social, como en el Perú. La víctima requiere de apoyo profesional que la guíe en el proceso
La falta de apoyo genera baja integración en los tratamientos terapéuticos o farmacológicos en los centros de salud, lo que dificulta a la víctima llegar a la sanación del trauma. A pesar de que existe una mayor sensibilidad en las personas para denunciar y buscar ayuda frente a estas situaciones de maltrato y abuso sexual, esto todavía es insuficiente para la magnitud que tiene este problema. Es por tanto necesario crear programas que informen a los niños, niñas y adolescentes sobre su derecho a una vida sin violencia y los orienten para el autocuidado y la búsqueda afectiva de ayuda. Recomendaciones. Creemos que es necesaria la creación de centros especializados para las víctimas, así como también el desarrollo de terapias especializadas para agresores y agredidos sexual. También pensamos que es necesario implementar un plan piloto para así saber cómo actuar en esas situaciones. Y sugerimos también la implementación en el currículo escolar el curso de educación sexual. Bueno, y eso sería todo por nuestra exposición de hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.